En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, bienvenidos a Mesa Revuelta, les saluda Homero Bojorquez. Les recuerdo que este programa se repite hoy mismo a las 5 de la tarde por esta misma estación y que nos puede ver en la plataforma Facebook Live en NCS Campeche. Voy a presentar a quienes ya están en la mesa. Nelly Márquez Zapata, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Ricardo Medina, buenos días, bienvenido. Hola Homero, ¿qué tal? Buen día, buenos días a todos los campechanos que nos escuchan. Antonio Gómez, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos mis compañeros y radioescuchas. Alberto Kutz, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio de NCS y a los que están en la mesa. Pues vamos a iniciar con los temas que tenemos para este día. Con un mensaje difundido en las redes sociales, Carlos Alberto Valenzuela González asumió la presidencia provisional del PAN en Campeche, designado por el Comité Ejecutivo Nacional Panista, para liderar la reestructuración tras el mandato del Tribunal Electoral del Estado de Campeche de repetir la elección del Comité Directivo Estatal, que en marzo ganó Nelly Márquez Zapata y hace 2 semanas fue anulado por el Tribunal Electoral que encabeza Francisco Aque. En un contexto de división, señalamientos, Valenzuela fue tajante y cito: estaremos vigilantes de que ningún panista esté entregado a fuerzas políticas ajenas. Acción Nacional no está a la venta. Cita. La advertencia dirigida a otros partidos, pero que también se interpreta como clara alusión a María del Rosario Cruz y Josué Golib, diputados locales suspendidos de la dirigencia por transgredir los estatutos del partido, mal manejo de sus finanzas y obstaculizar la renovación de la presidencia estatal, acusados por Nelly Márquez de operar para Morena. Valenzuela ratificó al equipo de Nelly Márquez, incluyendo a José Inurreta Borges en comunicación, Yolanda Valladares en promoción política de la mujer y Alejandro Calderón González en tesorería, además de designar a Márquez como representante del PAN ante el Instituto Electoral del Estado, junto a César Martín Eguán. El dirigente provisional del partido dijo que buscan recuperar la confianza ciudadana y consolidarse como una oposición fuerte en un Campeche donde, según Valenzuela, disentir del régimen es cada vez más difícil. Damos la bienvenida a José Segovia Cruz. Buenos días, Homero. Bueno, pues ahí está el tema sobre la mesa. ¿Quién quiere iniciar? No quiero decir nombres para que no... Para no herir susceptibilidades. Sí, pero aquí corresponde a quien, primero por ser la dama de la dama. Mujeres primero. Oye, ahora sí, ¿no? por estar directamente vinculada con el tema, ¿no? No me vengan con la equidad de género, no me vengan con la equidad de género. Sí. Bueno, me lo imaginé que se iba a hacer. No, bueno, pues creo que es más o menos conocido el tema. Aquí lo que venimos, y creo que haré un recuento, ¿no? Entre octubre y noviembre del 2024 se debió haber iniciado el proceso de renovación porque la dirigencia anterior que estaba se le cumplía el plazo el 19 de diciembre. Por una razón u otra no querían y obviamente yo insistía ante el Comité Ejecutivo Nacional que había que hacer, ¿no? Que ya el tiempo se les había acabado y que había que hacer la renovación, pues pasa enero y febrero. Al no hacerlo, los que estaban en el comité estatal, la comisión electoral del CENC, porque hay una comisión electoral y también hay una comisión electoral en el Estado, sacan la convocatoria, pero se van acordando algunas cosas, ¿no? Para el método ordinario en el PAN es que todos los militantes voten, ¿no? Tanto para renovar comités estatales, municipales y el propio CEN. Pero hay en el estatuto una forma extraordinaria que pudiera ser por consejo. Yo abogaba porque fuera directo el voto de la militancia por varias razones. Uno, porque en los temas estatales, o sea, de renovación del comité estatal, pues es una de las formas que tiene la militancia de participar, pero además al ver que estos 3 años llevaba el partido prácticamente muerto, sin actividades, sin acciones, sin nada, bueno, ni siquiera declaraciones,
o ruedas de prensa o videos, yo decía, pues tiene que ser el método ordinario. Pero bueno, dentro de esas pláticas que se llevaron, se me pide que si yo no veía mal que fuera por consejeros, puesto que los que estaban al frente estaban diciendo que fuera por consejeros. Y yo, pues como me la pongan, ¿no? Porque ya pasaron demasiados meses que esto se está trazando y que pues si así quieren, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces sale la convocatoria y viene todo el proceso. El día de la elección o días antes de la elección, tengo información de muchos consejeros que los iban invitando a las oficinas de Palacio y estando allá, pues les decían, no queremos que gane Nelly, queremos que gane Carla. A muchos lo que hice es traérmelos de sus comunidades o de sus municipios, darles cierta protección dentro de lo que cabe o yo podía hacer, porque pues obviamente pues no tengo ni una fuerza ni un poder para protegerlos, más que mi espíritu, ¿no? Y algunas formas. De hecho, algunos se quedaron en mi casa. Armé ahí el camping. Llega el día de la elección y tempranito me dicen que están convocando a que no haya quórum. Y les digo, no se preocupen, porque nosotros traemos mayoría y traemos el quórum. Estén o no estén ellos. Pero bueno, el delegado del CEN junto con la Comisión Electoral, porque vino el presidente nacional de la Comisión Electoral, vino a esta asamblea, pues se ponen a negociar, a hacer un poquito de política y por fin los convence que, aunque a las 11 estaba convocado esto, arranquemos poco más de las 12 del día. Y se va llevando muy lentamente, pero se va llevando todo el proceso, se vota, se empieza a hacer el conteo y cuando se va viendo el conteo, pues se van retirando consejeros. Que al final, pues a veces así sucede, no sería la primera vez, pero lo extraordinario de esto es que se retira el secretario general y la presidenta en ese momento del partido junto con la secretaria técnica de la Comisión Electoral Estatal. En ese momento, el presidente nacional de la comisión y el delegado del CEN pregunta a la asamblea, ¿tenemos quórum? Se hace conteo. Si hay quórum, se prosigue a nombrar a un secretario para la asamblea y a un secretario técnico para la comisión. Ya el conteo ya estaba cantado, que es cuando lo cantan que estos se retiran y entonces pues se prosigue y se termina con el proceso, donde yo gano prácticamente por un 16% de diferencia. Me gustaría comentarles, a ver, yo en el PAN he competido en internas y en externas, y me ha tocado ganar y me ha tocado perder. Y asumo, obviamente en los primeros momentos está uno enojado, no te gusta, pero asumo y dejo trabajar al que ganó. Y si me piden que me sumo luego a los trabajos de esas personas, que me ha pasado en el caso de Eric Chong, me pasó en el caso de Asunción Caballero, me pasó en el caso de Rosario de Golib, porque yo estuve en lo que era el PAN ahora, yo estuve viendo los trabajos en la elección de la campaña de Xóchitl Gálvez, dentro de lo que era PAN, y el coordinador estatal, que era Luis Humberto Hernández, conmigo muchas veces platicamos del tema y trabajamos en conjunto en pro de la campaña de Xóchitl Gálvez. La vez pasada que yo pierdo contra Rosario Golib, yo perdí por 6%. Y está clarito en las leyes en Campeche, a partir de 5% no hay nada que hacer. Entonces, pues no les interesa el PAN, no quieren el PAN. Yo sí me siento enormemente extrañada, porque obviamente 4 meses después de la elección que sucediera esto, que venga el tribunal y anule una elección y le diga al CEN, la vas a repetir en 30 días y te doy un listado de quienes van a votar. A ver, yo gané por 77 votaron, tenían derecho a votar 78 y yo gano por 43 y ellos pierden por 32. Y
y que el tribunal diga hay que bajar a 10, que casualmente todos son 100% míos porque hay inclusive gente extremadamente cercana a mí, de toda la vida, por amistad o por trabajo en el partido, y le diga, y tienes que subir a 3. O sea, es que es un mandato muy claro y muy, pues no sé ni qué palabra decir en este momento, ¿no? Diferencista. ¿No? De lo que pasó. Pero déjenme decirles algo. En mis impugnaciones, porque logré meter 203 impugnaciones en 4 días, 47 consejeros me firmaron. 47 consejeros están de acuerdo. ¿De un total de inclusive de 78. Inclusive en este momento. O sea, realmente es algo extraordinario. Y por supuesto, a ver, ¿por qué quieren regresar cuando ya se les terminó el tiempo? Muchas de las cosas que el Comité Ejecutivo Nacional hace en su documento son cosas que nosotros mandamos a la hora de entrar y revisar cómo estaba el partido. No lo hice público y aquí en algunas ocasiones me pudieron haber preguntado, en otras, porque yo lo que no quiero es dañar al PAN. Yo lo que quería era trabajar y voy a seguir trabajando. A mí no me hace ¿Pero el ya puesto. se descarta lo de repetir la elección? ¿O? Yo no está en mis manos. Okay. Eso es tema del Comité Ejecutivo Nacional. Yo lo que sí estoy convencida que el Comité Ejecutivo Nacional no va a permitir por ningún motivo injerencias externas. Y 2, que gente que hizo un pésimo trabajo, 3 millones de pesos entre estatal y federal tuvimos de multas porque no, por ejemplo, en 13 municipios no se presentaron las agendas, en 13 candidaturas a diputados locales no se presentó la agenda y nos multó el INE. De 13 municipios, en 8 municipios no se presentó la agenda. Ni un día. No se presentaba, no se informó dónde estaban las casas de campaña. Y así, cosas tan pequeñitas el documento que para podías empezar hacer, es pero muy de amplio, tanta ¿no? 57, obligación que tienes que hacer. Entonces, es negligencia del comité estatal. Por ejemplo, la renta del comité municipal de Campeche, la casa es de un varón, un señor, pero la factura la daba una mujer y no hay contrato. Y así otros municipios. Todo esto se fue documentando. Por otro lado, no se pagaban las cuotas por los diputados, sus cuotas obligatorias al partido. Por otro lado, todas las votaciones las hacen con Morena. O sea, todo se fue informando y eso es lo que da base a esto que sucedió y que obviamente estuvo claro. 2 meses estuve prácticamente al frente de los trabajos y el partido obviamente hubo un cambio bastante significativo, se vio que se estaba intentando trabajar. Lo vamos a seguir haciendo, sin lugar a dudas. El equipo que tengo va a seguir firme, va a seguir fuerte. Nosotros vamos a realmente arrancar los trabajos mañana y el viernes y estaremos yendo a las comunidades y seguiremos. Bueno, no, de hecho hoy rearranco el torneo de Pambol, que era algo que estábamos iniciando en las colonias. Me han hablado de municipios como de Carmen que quieren que lo haga, lo voy a hacer, ¿no? La final primero será en los distritos o las colonias, y la final la llevaré a un campito ahí que tengo, que es de mi familia, y vamos a retomar los trabajos. Pero realmente hay fuerzas que no quieren que el PAN se vea. Acusan de muchas cosas. A ver, yo trabajé y seguiré trabajando incansablemente por el Partido Acción Nacional. Mentes que inventan y que son malévolas empezaron a decir que iba a haber alianza, que yo no decido
si va a haber alianza o yo no iba a decidir y el comité estatal no lo iba a decidir. Esa es una decisión 100% del Comité Ejecutivo Nacional. Los poderes nos los otorga el Comité Ejecutivo Nacional, que no les engañen campechanos y militantes. El CEN es el que decide si hay alianza o no hay alianza. ¿Quiénes? A ver, el CEN es el que decide si inscribes a tus pluris como los inscribes o a tus candidatos. Te dan poder y si tú obedeces te lo respetan, pero si tú no haces lo que te está diciendo el Comité Ejecutivo Nacional, te quitan el poder o ellos vienen con su poder, inscriben o hacen lo que tengan que hacer, que no se equivoquen. Aquí lo que se trataba era de trabajar para el Partido Acción Nacional, sacarlo de esa muerte que estaba. No había trabajo de nada y no había absolutamente ningún posicionamiento en nada. Y el PAN es un partido en este momento de oposición, le ha tocado ser autoridad y también a mí me ha tocado todos estos años que no tuve ninguna posición política, aquí en esta misma mesa está la prueba de cuál era mi compromiso y cómo era mi compromiso con el Partido Acción Nacional. Pero si creen que el puesto es el que va a hacer que yo trabaje o no trabaje, pues están muy equivocados. Con puesto, sin puesto voy a trabajar, pero les voy a decir algo. La presidenta legítima del Partido Acción Nacional soy yo. Eso sí, voy a trabajar de la mano, absolutamente, con Carlos Valenzuela. Nunca, porque no, yo soy una mujer de lucha, yo soy una mujer de fuerza, yo soy una mujer imparable, pero no soy una mujer rebelde. Y ese es el mandato que me dio mi Comité Ejecutivo Nacional y lo voy a respetar. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso. Tenemos unos mensajes. Al Exilio Beltrán dice: ningún partido ayuda en nada, solo ven sus propios beneficios, están cortados con la misma tijera. Alejandro Calderón González: son unos cínicos, Rosario y Bolí, porque estamos prácticamente en agosto y a ellos se les terminó su periodo en diciembre del 24. Ya pasó más de medio año y siguen, pero no se van a salir con la suya. Son un par de impresentables. Dice Juan Portela: fuerte y claro, así es, y así hablan de él y Mar. Es una mujer que trabaja incansablemente, característica que deben tener nuestra próxima gobernadora. Bueno, ¿ibas a terminar o...? Mira, dentro de las otras cosas que sucedieron, yo contraté o hablé con un notario para decirle para el sábado, que era la fecha que se cumplía según la ley electoral, que no hay sábado y domingo, previendo que sí sé que el Tribunal de Campeche no le gusta trabajar sábado y domingo. Contraté a un notario y fue el sábado que me tocaba entregar las cosas, fue el sábado, se levantó el acta que el tribunal estaba cerrado y me dijo: el lunes te lo entrego. Está bien, porque yo lo necesitaba el lunes para físicamente, se venían más impugnaciones, que lo que nos hizo de todas formas con las dudas que habían era nosotros por internet y por persona mandamos a Jalapa muchos de los documentos que estábamos haciendo las impugnaciones, y el lunes a las 9 no me contesta, a las 10 no me contesta, a las 11 no me contesta, y ya a las 11, y voy a decirlo, viene mi hermano Francisco, y me dice, con una cara rara de él, porque lo conozco, es un año más chico que yo, pero lo conozco muchísimo, y me dice: me acaba de informar el notario que no nos los va a dar, porque le hablaron, lo fueron a ver para decirle que lo metían a la cárcel si no los daba. ¿Qué te parece? Ricardo Medina. Pues creo que lo que aquí acaba de comentar Nelly es muy grave, ¿no? Por un lado ella lo que está denunciando es una injerencia del gobierno estatal, pero
vamos, los gobiernos efectivamente intervienen muchas veces por un tema de estabilidad, pero a este punto de llamar a consejeros de otro partido, amenazarlos, cerrar espacios de impugnación legal, amedrentar a notarios, como aquí lo acaba de mencionar, creo que eso es algo muy grave. No solamente tiene que ver esto con una intervención en un partido, no solamente tiene que ver con un tema de política interna, tiene que ver con esto que hemos también nosotros venido señalando, que es avasallar a la oposición, avasallar finalmente a quienes de una u otra manera difieren de la forma en que se gobierna, quienes señalan y denuncian que las cosas no están bien. Entonces, este gobierno de Morena, como se está comportando, es un gobierno que por un lado modifica leyes a su modo, por el otro usa instituciones como la Fiscalía Anticorrupción para perseguir, y por el otro busca comprar, cooptar y hacer finalmente su voluntad donde no le interesa nada ni le corresponde, como son partidos que no son propios, ¿no? No nos extraña porque finalmente, pues cuando estuvimos en el Congreso nos tocó verlo y así lo señalamos también, cómo fueron comprando a varios diputados de la oposición para conformar un bloque que era mucho mayor que incluso luego los bloques de partidos, ¿no? Con diputados independientes que hacían finalmente lo que era la voluntad o la línea política de Morena mandaba en el Congreso. Entonces creo que eso es muy grave. Yo quisiera preguntarte, Nelly, aprovechando, si esto no han pensado denunciarlo como tal, formalmente, o sea, esta injerencia, esta actitud, amenazas de algunos consejeros, estas acciones, ¿no? Creo que finalmente valdría la pena que más allá de la denuncia pública, se pasara también a la acción legal. Y por el otro, pues ante todo este cúmulo de evidencias contra dos prominentes panistas que estaban en la dirigencia, pues qué acción van a tener, si los van a expulsar, porque finalmente todo esto que se está hablando, de que se han alineado a otro partido, de que han hecho malversación de recursos, como tú lo señalas, de que incluso tal vez... Bueno, lo señala también en el documento del Comité Ejecutivo Nacional, claro. Entonces todo eso que se está señalando, creo que también valdría la pena generar una responsabilidad interna como partido, independientemente de las responsabilidades políticas, administrativas o incluso penales que pudieran tener. No sé si eso lo van a hacer. Mira, el PAN tiene una estructura y una forma de hacer las cosas que nosotros hemos ido documentando dentro de lo que es el comité, lo que era el comité estatal y las comisiones vigilancia, de justicia, de orden, y todo esto se ha ido, el coordinador de diputados locales, y todo esto se ha ido informando o se fue informando en tiempo y forma al Comité Ejecutivo Nacional. Entiendo que el Comité Ejecutivo Nacional en sus comisiones estará haciendo lo mismo previo, seguramente que pase a la comisión permanente. Primero la comisión permanente es el informe, que se reúne una vez al mes. No creo que lo vayan a hacer expedito para Campeche, entonces en el momento que ellos tienen ya programadas sus fechas, irá pasando a todos esos puntos, y supongo, por lo que entiendo, que sí se va a hacer. La verdad es que siempre he dicho yo, en el otro punto que me comentabas, que lo que se queda nada más en declaración pues es politiquería. Tenemos que pasar a los temas conforme a la ley, y los estoy armando y los estoy sopesando cómo sí, cuáles sí, y todo el contexto, ¿no? Porque esto requiere de tener un equipo bien preparado en el tema legal para algunas cosas. Yo tengo un equipo muy bien preparado, pero era en el tema muy electoral, que esto sí tiene que ver, pero creo que también ahí hay el ámbito de algunas otras cosas que seguramente lo vamos a ir haciendo, ¿no? El documento. Aquí lo que a mí verdaderamente me preocupa, me ocupa y me tiene con sentimientos encontrados es que traíamos un trabajo ya teníamos muy encarrerado y con un plan y fechas específicas para ir obteniendo ciertos avances y ciertos puntos, que estos 15 días que ya van, pues obviamente me los rompieron, ¿no? Entonces, por eso digo yo que el jueves y el viernes, quizás hoy con lo del fútbol, con lo del panbol, lo vamos a retomar
pero primero mover la carreta nos costó mucho tiempo para como soy yo, y este frenón, porque fue un frenón, ¿no? Pues hubieron 2 o 3 desnucados por ahí, ¿no? Y entonces volver a arrancarlo, espero que no me cueste tanto tiempo, y eso me preocupa mucho. Entonces, ayer precisamente con mi equipo les marcaba yo, a ver, tenemos que dividirnos el trabajo. Este grupo va a estar trabajando todo lo que es estatutario, reglamentario, legal, y yo voy a armar un equipo de algunos de ellos mismos con los que yo voy a salir a hacer lo operativo, ¿no? Y obviamente en donde yo ande y eso vamos informando y vamos dando las instrucciones, porque normalmente estábamos trabajando todos a todo, ¿no? Entonces ahora sí los voy a dividir totalmente, que se queden clavados, no se desgasten en que si voy al fútbol, que si voy a una colonia, que si llevamos pescado, que si hacemos cortes de pelo, que si llevamos lo de salud que ya traíamos armándolo. Eso lo voy a hacer yo, todo el trabajo de tierra y operativo, y ellos se van a encargar de lo otro. Por ahí es donde vamos a estar trabajando. Toño Gómez. Mira, todos los partidos políticos en nuestro país, cuando estamos en un régimen de partidos, es la forma principal para poder elegir a nuestras autoridades, ¿no? Hablamos de niveles tanto federales como estatales, y creo que en algún momento de nuestra historia nos hemos visto de alguna manera tocados, ¿no? O nos hemos visto autoridades con ánimo injerencista en la vida interna y en las decisiones propias, que eso es algo con lo que nosotros como Partido del Trabajo obviamente no estamos de acuerdo. Hay un marco legal que rige la vida política de los partidos, y obviamente también hay una atribución que te da para tomar las decisiones propias. Extraña y nos llama mucho la atención, y como lo decía Nelly hace un momento, que una sentencia sea tan puntual, o sea, tan puntual y tan matemáticamente precisa, que pudiera en algún momento revocar la decisión de la propia militancia de Acción Nacional. Yo hace tiempo estuvimos analizando el tema del PAN. Hace varios meses que analizamos el tema del PAN, y concluíamos que el crecimiento del PAN a quien afectaría directamente sería a quien se llevó a los panistas, ¿no? Todos sabemos dónde está la mayoría de los panistas en este momento. Entonces, pues creo que por ahí hay una línea de ataque hacia Acción Nacional, y pues está evitando que recupera muchos de sus cuadros de abolengo, muchos de sus cuadros con gran militancia, que hoy están en un partido de color naranja, ¿no? Principalmente, y que pues, por ahí puede ser parte de esa línea dura de ataque, ¿no? Que el Estado pueda también a través del tribunal tener interés, pues tiene ya los diputados. Yo creo que la militancia de Acción Nacional no puede ser de gran interés para el Estado, pero o sea, el Estado tendría que en su momento dar su opinión, ¿no? Creo que terminaría con esto. Ojalá que, como le decían a Nelly, como le decía a Ricardo, bueno, lleguen hasta las últimas consecuencias, y el tema legal simplemente se blinde, y que bueno, veamos una dirigencia del PAN activa, porque tener partidos políticos activos en el Estado, tener diferentes voces, diferentes opiniones, pues lo único que hace es fortalecer la democracia. Y creo que eso es importante, que se fortalezca la democracia no solamente en Campeche, sino en todo el país, y que pues avancemos en ese mismo sentido, ¿no? Creo que pues yo veo a Nelly muy echada para adelante. Creo que va a ser un buen trabajo bajo las condiciones que le presenten. Y bueno, ya veremos qué sucede con los diputados hoy de Acción Nacional en el Congreso, en unas semanas más o en unos meses más, en dónde estarán, ¿no? Bueno, y el documento del CEN sí habla de un proceso penal y laboral. Incluso habla de la desaparición de 5 vehículos, ¿no? Alberto Kutz, te veo muy pensativo. Bueno, les voy a decir algo más, ¿eh? Me llegaron días antes 25 demandas laborales de gente que no corrí, pero que al ver los nombres
creo que 5 solo estaban en nómina y 16 no. Entonces, ay, será Cobraban maldad por nada aparte. más. O cobraban por aparte o nada más las inventaron, Bueno. ¿no? Porque les pregunto al personal que si iba a diario y me dicen, no, aquí no venían. Ahí está. Alberto. Pues es lamentable esta situación que está pasando en el PAN, porque pues se han dado la nota los últimos 15 días, y no precisamente una nota muy buena, políticamente. Quisiera hacer el análisis de este asunto desde 3 vertientes que me parecen interesantes, desde el ámbito político, jurídico y partidista, pero voy a dejar la cuestión partidista porque es una cuestión interna. Ahí los que tienen su confrontación, pues que se la diluyan, ¿no? Me parece que hay una crisis política dentro del PAN, está visible, como nunca antes. Históricamente el PAN resolvía sus asuntos muy cautelosamente. Era raro que en medios salieran a decirse públicamente muchas cosas, entre verdades y mentiras, como está ocurriendo ahorita. Hay 2 grupos que están confrontados, es una realidad políticamente. Y obviamente todo ocurre por el asunto de la elección de la nueva dirigencia, que en realidad ya se les había vencido a los que sustituyó Nelly en un primer momento en esa elección. Ganó esa elección. Ya se le había vencido a Josué Golib y a Rosario ¿qué? Rosario Cruz. Obviamente ya comentó ella qué ocurrió en esa elección de ese comité a través de consejeros. Lo que ocurre también es, según lo que narra el dictamen del Tribunal Electoral Local, es que hubo un recurso de impugnación a esa elección por uno de los grupos encabezados por Rosario, que proponían a Carla Autus como promesa de dirigencia. Ante un recurso de impugnación ante un tribunal, es el órgano encargado de resolver los asuntos jurisdiccionales ante un asunto de violación de derechos políticos o supuesta violación, que es lo que está argumentando uno de los grupos. El tribunal dictamina a favor de uno de los grupos, contrario al de Nelly. Este tribunal lo que hace es nulificar la elección. Lo dejo en stand-by de nulificar la elección porque también dictamina que el Comité Ejecutivo Nacional tendría que mandatar al comité local la reinstalación, ¿no? Todas esas cosas. Obviamente, me parece que el grupo encabezado por Nelly Márquez tiene el derecho de acudir a impugnar esa resolución de este dictamen de este tribunal, y lo ha hecho públicamente, y yo creo que jurídicamente lo está haciendo, no lo sé, pero tiene las opciones de acudir a la sala regional, como ya expuso ella, y si en caso que esta sala regional le dé el recurso en contra a Nelly, tienen también que ir a la sala del Tribunal Federal Electoral. O sea, jurisdiccionalmente tienen que entrar en ese asunto, ¿no? Pero políticamente tienen un problema grave. Tan grave es que el Comité Ejecutivo Nacional, acatando la resolución del Tribunal Electoral, mandó a una dirigencia provisional, pero me parece que el boletín que manda el Comité Ejecutivo Nacional del PAN es, si leemos todo lo que dice, una de las líneas que me parece interesantes y además importantes es que dice que ante las graves irregularidades del Comité Estatal en Campeche, se inicia el proceso de degradación del Comité Estatal del PAN. Yo no sé si los panistas no han visualizado el contexto de decir degradación, porque degradación es rebajar a su comité a una expresión política mínima dentro de su partido. Obviamente, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN designa a Carlos Valenzuela para
reencauzar los trabajos propios de la reestructuración del PAN. ¿Qué creo yo que va a pasar? Este dirigente provisional, Carlos Valenzuela, va a asumir el cargo unos días más hasta resolver el asunto de la elección interna. Pero aquí viene un asunto interesantísimo dentro del PAN. Si jurídicamente Nelly Márquez logra resolver en las salas de los tribunales su asunto a favor, automáticamente el tema de la dirigencia provisional desaparece. Eso creo yo. Y Nelly asumiría el cargo. De ser contrario el asunto para Nelly, tendrán que irse a una elección interna. No lo sé si a través de consejeros o lo que mandate su Comité Ejecutivo Nacional. Pero lo que es cierto es que esto no ayuda políticamente al PAN, porque el PAN viene de un proceso de desgaste desde hace 2 procesos electorales. Un proceso de desgaste muy grave. Y aquí retomo lo que se dicen entre ellos, que están ligados al gobierno, los diputados. Y solo hay que ver cómo está votando Josué Golib y Rosario Cruz en la Cámara de Diputados para ver que están muy comprometidos con el gobierno del Estado que encabeza Morena. Pero a mí me parece también que hay que rescatar lo que ocurrió con los otros 2 diputados anteriores a Golib, Pedro Cámara y no recuerdo quién era el otro. Ellos también estaban ligados al gobierno. Hay que ver cómo votaban. Bueno, Lady se fue a Morena, ¿no? Así es. Entonces... Lady se inscribió, de hecho, luego Morena. Así es. Entonces, quiere decir que el PAN está sufriendo un desgaste interno, pero también externo. Y cuando digo externo es que se ve que la mano de los que tienen el gobierno, en este caso en Campeche, tienen metidas las manos en el PAN. ¿Con qué objeto? Obviamente es que el PAN no avance. Por eso no me quieren. Por eso, que no avance el PAN. Pero también están abonando los propios panistas a este desgaste. Porque, lo voy a decir con todas las palabras que me parece que el dirigente provisional no está abonando para que haya un cese a esa división. Porque el haber nombrado a todo el comité de Nelly dentro de su propia dirigencia provisional, eso no ayuda mucho, eso creo yo. Yo lo dejo ahí como un comentario sano, que ojalá que esto que está viviendo el PAN se corte de tajo, porque estos dos grupos políticos no van a poder expulsarlos a todos, van a tener que llegar a una negociación para acordar y sellar esta herida grandísima que tienen en este momento. Si no, el proceso electoral del 2027 los va a alcanzar divididos, y un partido dividido, y la experiencia personal y de los que están en esta mesa, que un partido dividido a una elección no le va bien. Pongo el caso del PRD, que inició un proceso de división durante 7, 8 años y al final acabó con su registro por esas divisiones. Bueno, antes de irnos al corte, Geraldina Valladares, esto solo es una probadita del cochinero electoral que veremos suceder en la elección del 27, vergonzoso, sin precedente y preocupante. Mario Pacheco Ceballos, y saludos a todos los integrantes de la mesa. Vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Pepe Segovia. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Ya estamos de regreso y nos quedamos con el comentario de Pepe Segovia. Conclusiones, diría. Bueno, vamos Un con gran maestro. Primera. El tema del PAN es un tema muy interesante porque esto que se está discutiendo al interior y que se está tratando de resolver en tribunales tiene que ver con la elección a gobernador en el 2027. Por eso es la importancia, por eso es la injerencia del gobierno del Estado, porque el gobierno del Estado le conviene tener a partidos políticos chiquitos, a partidos políticos no chiquitos, achicados por las problemáticas que tiene al interior del partido,
y les conviene tener partidos de oposición preocupados y ocupados por resolver sus problemas internos, más que estar haciendo lo que cualquier dirigencia en su sano juicio tendría que hacer: trabajar, estar en territorio para avanzar y prepararse para hacer una opción política real en el 2027 que se elige al gobierno del Estado de Campeche. Por supuesto que hay una injerencia en Acción Nacional del gobierno del Estado. Está clarísimo. Quien no lo quiera ver es porque verdaderamente no quiere verlo. No solamente ahí, en el Congreso del Estado también se manejan temas distintos donde la cargada está con el partido, el oficialismo, con Morena, el gobierno del Estado, pero en Acción Nacional se está tratando de resolver el tema. ¿Cómo es que José Segovia, lo ve? Puede ser una crítica o una observación de alguien en esta mesa o afuera cuando ve que nombran a secretarios que eran los mismos que pertenecían a la planilla de Nelly Márquez. Yo lo que estoy viendo aquí es que el Comité Ejecutivo Nacional y esta dirección provisional, o no sé cuál es el nombre exacto que tengan los estatutos, al nombrar a estos personajes, a estas personas, a estos políticos, es un reconocimiento de lo que se pretende hacer con el PAN en Campeche. ¿Por qué un reconocimiento? Porque ante la embestida del gobierno del Estado en diferentes espacios, que puede ser el Tribunal Electoral u otros espacios, donde se mete para tratar de acrecentar una diferencia política al interior del PAN, pues lo que está haciendo el Comité Ejecutivo Nacional es respaldar a los políticos de Acción Nacional en Campeche de las acciones que está haciendo para mejorar su partido en el Estado. Porque de lo contrario hubiera sido más fácil que cualquier presidente o cualquier presidente interino venga y diga, bueno, vamos a tratar de llevar las cosas con calma, vengan las representaciones de todos los equipos políticos en Campeche y haces un comité ejecutivo plural, que muchas de las veces eso pasa cuando hay problemas en una elección interna de un partido. Haces un comité plural. Pero cuando ya estás hablando que no es una competencia realmente al interior, sino cuando estás hablando que hay manos del gobierno del Estado, manos de otro ente político o un ente público que no tiene nada que ver con la militancia de Acción Nacional, pues yo creo que lo que está haciendo el partido político a nivel nacional es proteger su partido en el Estado de Campeche, y lo protege con los que ellos creen que son las personas que tienen que estar en algún momento ahí. Y es lo que hace el Comité Ejecutivo Nacional a través del oficio que ya está circulando hace un par de días, porque deja muy mal parados a la dirigencia anterior. Yo así lo estoy viendo, porque habla de uso de recursos públicos, de una opacidad, así lo dice, opacidad financiera. Habla de vehículos, habla de obstaculizar el proceso interno de Acción Nacional. O sea, no lo estoy diciendo, estoy recordando lo que dice el oficio del Comité Ejecutivo Nacional. Al igual también dice que no solamente obstaculiza, habla, o sea, deja muy mal parado a Josué Golib y a Rosario Cruz. O sea, sí los deja mal parados. Entonces, es un respaldo, yo así los veo, es un respaldo de la dirigencia nacional a su partido en el Estado. Por eso, estos mensajes tan directos, tan obvios para muchos y para otros que no debieron haber sido los mismos, que debieron haber sido otros, es eso, para que no quede duda que el partido político nacional está respaldando lo que está pasando a su militancia en Campeche. Porque de lo contrario, como dije, ¿no? Hubiera hecho una dirigencia plural y ahí hubiera avanzado y todo esto. Preocupante, y no por redundar, pero que hay que dejarlo muy claro. Yo creo que la vida interna de cada partido político es importante y solamente le compete a los militantes o simpatizantes de su partido. No podemos permitir ningún partido político la injerencia de otro ente público, otro ente político que no sea el de esas siglas, que sean, ya sea Acción Nacional o cualquier otro partido que se trate. Y lo que necesitan los campechanos en este momento es eso, fortalecer a sus partidos, fortalecer a su militancia. Porque en la medida que nosotros, lo dijo aquí bien Antonio, en la medida que nosotros tengamos partidos fortalecidos, vamos a seguir fortaleciendo la democracia
no solamente interna dentro de los partidos políticos, sino democracia del ciudadano de a pie, el ciudadano que va y vota cada proceso electoral, tener una verdadera oferta política para el día de la elección de la gobernadora para el 2027, que es muy importante. Yo creo que en este momento no se trata de hablar quién va o quién no va con qué partido político, se trata de fortalecimiento de un partido, de la autonomía de un partido político, porque además la gente que nos escucha a lo mejor no es de Acción Nacional, a lo mejor es de Morena, a lo mejor es del PT, a lo mejor es del PRI, a lo mejor es del Movimiento Ciudadano, a lo mejor no se siente identificado con ningún partido, pero los partidos políticos manejan dinero público. Por eso debemos estar preocupados los ciudadanos de qué está pasando en cada partido político, analizar cuál es la situación que está viviendo cada uno de ellos y analizar la injerencia de otros actores como es el gobierno del Estado en una actividad interna de partido. Yo creo que ahí es la reflexión que tenemos que hacer como ciudadanos, que tenemos que hacer como partidos políticos y seguir abonando a esta democracia que es importante para después venga lo que sigue, que serán los procesos electorales, la elección a gobernador que va a ser muy importante, pero hoy por hoy esto está pasando en Acción Nacional y así lo estoy viendo, solamente es un respaldo de su dirigencia nacional a una planilla, a un equipo político ante una embestida del gobierno del Estado en diferentes órganos que al parecer pueden ser jurisdiccionales como el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, pudiera hacerlo, habría que comprobarlo también, pero ante la sentencia a veces no hay que pensarle mucho. Pero ante esta embestida, por eso es el respaldo de la Dirección Nacional. Así lo veo. Si no, hubiera sido fácil una dirección plural donde tengan todos los equipos en una dirección estatal y tan y para adelante. Bueno, pues también viene en el 2027, no lo mencionamos, lo estamos olvidando, pero también viene la elección del Poder Judicial Estatal, que es otro boleto, ¿no? Y ahorita, pues es otro tema, pero ya se acordó el INE nacional de que habían acordeones en la elección y ya va a sancionar. Bueno, cambiamos de tema. Ese es otro, ¿no? Después de que se cayó el niño al pozo, lo vienen a tapar. Bueno, la controversia por los ostentosos viajes de vacaciones de figuras de Morena como Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, fotografiado en un hotel de 5 estrellas en Japón, Mario Delgado, secretario de Educación, haciendo lo propio en Portugal. Delgado se limitó a decir delante de la presidenta en la mañanera que lo hizo con sus propios recursos y sin descuidar, y cito, mis responsabilidades. Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados federales, captado en España, y el diputado Enrique Vázquez en Ibiza, todos en hoteles y restaurantes de lujo, han puesto su político de la Cuarta Transformación en el reflector y en las críticas. Bueno, pues ahí estamos. Nelly, vamos a un... Te faltó el otro que anda en Portugal. Otra vez yo arranco. Vamos a un corte. Te faltó el otro que anda en Portugal. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Al mes y solo había total play en el comité estatal. Ya estamos de regreso y estamos hablando... Así, de número. Ya estamos de regreso y estamos, vamos a hablar de estos viajes que han creado polémica. Aquí el tema es, ellos dijeron, Morena, dijeron que eran diferentes. Algunos de ellos hijos de un hombre que vivía con 200 pesos en su cartera. Entonces... Dichoso. ¿Cómo pueden ir a Japón, a uno de los hoteles más caros, ¿no? Comprar en Prada, ¿no? Comprar en Prada, tenis de 30, 40 mil pesos, ¿no? Entonces dijeron que eran diferentes y vemos que no. Bueno, son diferentes porque son peores, ¿no? Y ese es el problema que tiene, me parece, Morena, que da un discurso, la gente creyó en ese discurso, pero que a la hora de la hora, pues no, son peores, ¿no? Y entonces nos estamos topando con que todos los que se rasgan las vestiduras por los pobres, porque ellos todo el recurso es para ayudar a los pobres, para sacarlos de la pobreza, pues a la hora de sus vacaciones se van a Europa y a los hoteles más caros, a los restaurantes más caros, consumiendo los vinos más caros, ¿no? Y en los buffets más caros,
Y entonces, pues ya el teatrito. Y hay quien dice, los están siguiendo. No, yo creo que los mismos ciudadanos que los conocen, pues los vieron y les dijeron, oye, y mandaron las pruebas, ¿no?, de lo que estaba pasando. Entonces, no son diferentes, son peores. Pepe Segovia. No, pues yo creo que no podemos satanizar, con mucha claridad lo digo, no podemos satanizar que alguien se vaya de vacaciones. Bien. Aquí el tema está que nace, o quienes están de vacaciones son los que se supone han predicado que hay que tener ¿cómo le dice? ¿Cómo dice Andrés Manuel? Austeridad San franciscana. Esa famosa... Sin el Bueno. Frank. Esa famosa austeridad que Andrés Manuel les dijo que con 200 pesos iban a pasear por todo el mundo, con 200 pesos te iba a dar para chocolaterías, con 200 pesos te iba a dar para hacer asociaciones o empresas para trabajarle al Tren Maya, no sé. Con 200 pesos iban a resolver el problema porque son austeros. Estamos viendo que hay senadores, diputados federales, presidentes de partidos políticos, incluyendo Alejandro Moreno Cárdenas, paseando en Portugal también. O sea, estamos viendo que no están apoyados a la ciudadanía en general. Arche primero. La ciudadanía tiene que entender que el doble discurso no puede existir. Esta gente que ha dicho que tiene que ser austera es lo primero que no hace. La dirigente nacional de Morena lleva por lo menos 3 o 4 veces en un discurso en diferentes momentos, incluyendo su Consejo Político Nacional, y la presidenta de la República también le ha pedido a sus dirigentes nacionales y estatales que no sean ostentosos, que se transiten por las calles, que los visiten. Sí, o sea, que con toda austeridad como el Mesías Andrés Manuel, según les decía que tenían que hacer. Y eso no está pasando en México. Eso es lo que hay que criticarle a esta gente que está paseando en el otro lado del charco. Y otros hasta en Tokio andan, como el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que con 200 pesos también le alcanzó para ir a Tokio. Cuando el pasaje, por lo menos para ir a Tokio, creo que andan de 120,000, 160,000 pesos, no lo sé. Nunca he ido a Tokio. Y no voy a ir. ¿Sí? Claro, yo sí digo, yo sí predico la austeridad y no franciscana. ¿Quién sabe? Porque cuando te tomen las fotos allá, entonces... Así mejor ahórrate eso. Lo decimos en broma, porque así hay que tomarlo. Esta tomada de pelo que nos quieren dar los políticos en México, ¿sí?, de que son gente que realmente no roba, que realmente no tiene complicidades, que no tiene relaciones con el crimen organizado, que no han lavado dinero. O sea, esta gente que dice que no tiene ningún tipo de relación con el crimen, hoy por hoy están disfrutando de las mieles del poder, lo que tanto criticaron para poder llegar. Hay gente metida ahí que estuvo en el PRI trabajando por muchos años y que hoy están sacando el fruto del robo y del chantaje y de la corrupción que están en Morena. Pero también, ¿sí?, también hay de otros equipos políticos como de Acción Nacional que estuvieron en sus partidos, también del PRD, que se rompieron el alma y el lomo por una izquierda, por sacar al país adelante. Hoy esa gente traicionó a la izquierda y se fue del otro lado de Morena y está haciendo exactamente lo mismo que criticó por muchos años. Vivir del erario, pero vivir bien, porque además decir que están yendo de viaje con su propio dinero es una burla. Porque el dinero que se les ha pagado es el dinero del pueblo al que ellos le dicen pueblo, es el erario de todos los mexicanos que estamos trabajando y que pagamos impuestos. Por eso es lo que hay que criticarles y estar señalándole una vez más a todos los ciudadanos que esa gente que está ahí, muchos de Morena, muchos, insisto y repito por tercera vez en esta intervención, relacionados con lavado de dinero, gente cercana a Andrés Manuel López Obrador, relacionado con el crimen organizado también que tenga que ver con narcotráfico, estupefacientes, relacionados también con la creación o con el pago de favores a través de empresas que trabajaron con el Tren Maya. Por favor, señores, hay que abrir los ojos de lo que está pasando en nuestro país con los políticos mexicanos. Basta. Hay que bajarlos de su nube, bajarlos de esa realidad alterna que viven al resto de todos los mexicanos en este país, cuando tenemos verdaderos problemas, no solamente en el país, en Campeche, ¿sí?, que la gobernadora del estado no ha hecho absolutamente nada por mejorar
la necesidad de todos los campechanos y que hoy por hoy muchos como nosotros estamos esperando a ver qué va a decir en el informe de gobierno, que estoy convencido que no va a decir nada, porque no tiene nada que informar. Ricardo Medina. Ese café de Pepe vino cargado. Vino cargado. Pura agua. Vino Pepe con la espada desenvainada. Sí, está bueno ese café que está tomando Pepe. Mira, yo creo que aquí lo que cala es el engaño, ¿no? Es el engaño aquí de la gente de Morena, que por un lado se quieren vender como gente del pueblo, como gente austera, como gente que no tiene finalmente gastos ostentosos, superfluos, ¿no? Es lo que un poco comentaba Tanelli. Creo que eso es lo que cala verdaderamente, porque pues el que tú te des un viaje o no, pues si tú mientras lo pagues, mientras asumas esa responsabilidad con tus recursos, mientras todo esté en orden, pues no tendría nada que cuestionar. El problema es la discrepancia que hay entre lo que dices, lo que quieres vender, lo que le quieres vender a la gente y lo que finalmente haces. Ese es el engaño. Eso es lo que cala, eso es lo que molesta, es lo que hace que cuando finalmente ven a un político de Morena en su primera clase, asiento VIP, le tome la gente la foto, lo cuestionen, cuando los ven en los restaurantes con vinos caros, exclusivos, ¿no? Les tomen la foto. No es la CIA, no son los espías, no es la oposición, es la gente que se los topa en diversos puntos, porque finalmente lo que les cala a todo el mundo es precisamente ese engaño. Es el que vengan y que quieran vender finalmente gente que te dice, soy muy austero, no gastamos recursos, nosotros somos los pobrecitos del gobierno, promovemos finalmente las culturas indígenas, ¿no? Pero no se van a ninguna zona indígena del país, no se van finalmente a disfrutar de los puntos de nuestro país, se van pues finalmente a justamente donde lo critican, porque ni siquiera yo los veo vacacionando en Corea del Norte, ni en Cuba, ni en Rusia, los vemos finalmente precisamente en estos países capitalistas, de derecha, de occidente, ¿no? Gozando precisamente de todo lo que ellos critican, que son esos privilegios de la clase finalmente poderosa. Entonces, eso es finalmente yo creo que lo que molesta, cuando se presentan de una otra manera y hacen finalmente otra, esa discrepancia entre lo que dicen y lo que hacen, porque finalmente eso es un engaño, y el que engaña en lo menos, engaña en lo más. Antonio Gómez. Mira, yo creo que el movimiento de la Cuarta Transformación es un movimiento que inició precisamente con nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, y efectivamente tiene sus prietitos en el arroz. Y creo que el mismo movimiento... Varios, los que ustedes consideren, pero a final de cuentas, no, es que no es lo mismo, o sea, 30 millones de gentes que votan por un proyecto, no es lo mismo a los 10, 100 o 1000 que tú puedas encontrar, que efectivamente estén tentados por por ese interés, ¿no? De ser opulentos, de gastar más, de hacer negocios chuecos. Lo que se tiene que hacer, este movimiento tiene que irse depurando y se tiene que ir transformando. Es un movimiento de transformación que lleva 6 años pasaditos y que yo creo que va a seguir avanzando, y al mismo interior va a tener que ser crítico, autocrítico y selectivo. Bueno, la propia presidenta de la República lo está señalando, y tiene que irse endureciendo esa parte. ¿Para qué? Para que ya no se permita precisamente ese tipo de situaciones. Yo coincido con los compañeros que dicen, si es con su dinero, bueno, que lo demuestre, así como lo dijo Mario Delgado, ¿no? Dice, yo lo hice con mi recurso, nada le cuesta decir, mira, aquí yo pagué en esta agencia de viajes, lo estuve pagando en abonitos y me estuve yendo. Ah, bueno, ahí está demostrado, ¿no? Fui a pedir un crédito al banco. Fue a pedir un crédito, ajá, como decía Beto, ¿no? De los que construyeron casas, exgobernadores que construyeron casas con créditos de Infonavit, aquí lo señalaba fuera del aire. Pero a final de cuentas, yo sí insisto y soy un convencido, me podrán criticar, de que este movimiento ha traído muchas cosas buenas a nuestro país, el aumento de los salarios mínimos, un sistema diferente de gobierno, que efectivamente la oposición quisiera que regresáramos a los tiempos anteriores y que critica que lo que se hizo allá se vuelve a hacer aquí, pero yo insisto, este movimiento de transformación va a ir dando todavía muchos años, va a ir creciendo, se va a ir fortaleciendo, y obviamente va a haber un tamizaje. Pero no se olvidaron muy poco, en tan poco tiempo, porque hablas de 6 años y pedacito. Hay que recordar, hay que recordar, aquí lo dijeron,
Hay muchos políticos que forman parte hoy de la Cuarta Transformación que tienen una escuela diferente. Pues que vienen, que ya tenían una carrera política, que tenían un interés político, ya venían formados. Y ahorita viene una nueva generación, que debe ser una nueva generación de gente dentro de la Cuarta Transformación, y lo estaremos viendo. Mira, China, para lograr lo que hoy logró, necesitó de cerca de 100 años. ¿Sí? ¿Para qué? Para pasar de un país con alta pobreza. Ya nos llevó la tiznada. No, lo vamos a ver. Nada más revisa los índices de PIB, revisa los índices de pobreza, revisa todos los demás índices. México no aguanta 100 años. Entonces vas a ver. ¿Cómo no? Se aguantó 100 años del PRI, que no podamos aguantar 100 años. Es que somos puros, sí. A ver, si a ustedes no les gusta, eso es aparte. Si a ustedes no les gusta, eso es aparte. Pero a final de cuentas, un proceso de transformación en un país, ahí te va Vietnam. Vietnam lleva 70, 80 años también en proceso de transformación. O sea, es un proceso de transformación que se va a dar. Se está sentando en México y va a quedar. Partidos de oposición se están disminuyendo, van a venir partidos nuevos con voces diferentes, van a venir críticas y autocríticas, yo espero que dentro de la Cuarta Transformación, y va a venir un proceso de fortalecimiento de este proceso de cambio. Cerramos con Alberto Cutts. Voy a permitirme disentir de Antonio, pero lo voy a hacer argumentando con hechos que me parecen concretos, ¿no? Y contundentes. La Cuarta Transformación en México es un fraude total. Solo hay que ver, y me voy a centrar en un asunto que me parece grave para la vida política del país como Estado mexicano. No es posible que el secretario de Gobernación en el gobierno de López Obrador, Adán Augusto López, esté ligado a la delincuencia organizada. Ahí están los documentos que lo ligan con el líder de la barredora en Tabasco. Pero además ligado a negocios turbios del huachicol, de empresas fantasma, de fraudes, de lavado de dinero. Me parece que la Cuarta Transformación manda un mensaje de que no son iguales, son totalmente diferentes, pero en el sentido de que nos engañan, mandándonos el mensaje de que son diferentes y que van a transformar el país. Mentira. Está conformado, diciendo con Antonio, porque la cúpula, la que manda, son los que le están haciendo daño al país. Los 30 millones de mexicanos que votaron por Claudia, votaron confiados en que iban a hacer las cosas diferentes, pero lo están haciendo igual o peor que cuando gobernaba el PRI o cuando gobernó el PAN. Y me parece que mentirle al país de esa manera, de verdad, es un daño moral increíble. López Obrador nos engañó durante 6 años. El país está en una grave crisis política y económica. Y si no lo asumimos así, me parece que nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Solo hay que ver que, por ejemplo, en Campeche, el crecimiento económico en Campeche es -0. Entonces, ¿de qué gobierno nos están hablando? ¿De un gobierno diferente? No, es un gobierno que está mal, por Dios. Y yo lo dejo ahí porque, pues, si me sigo, no me van a parar. No paras. Leemos nuestro último mensaje y ya nos vamos. Es Arturo Ojeda. El PAN y el PRI nunca dejaron que Pemex presentara impagos a sus proveedores. Se me hace muy raro. En solo 7 años México perdió su sistema de salud. Ejemplo claro, el resurgimiento del sarampión. Pocas cosas son buenas, pues los programas sociales no ayudan a salir de la pobreza a largo plazo. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Agradezco a Nelly Márquez, a Ricardo Medina, José Segovia, Beto Cutts, Antonio Gómez. Saludos a todos. Pero sobre todo a usted que nos escuchó y nos vio. Nos vemos el próximo martes. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.